¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino. El sol de Arizona caía como un martillo sobre la tierra seca y agrietada en 1869. Para Silas Whitmore, un viudo cuya alma parecía tan árida como el paisaje, cada día era una repetición del anterior. Vivía en un rancho aislado, un pequeño universo, poblado solo por él y sus dos hijos, el joven Ellie y la pequeña Clara. El silencio era su compañero más constante, una pesada manta tejida con los hilos de la pérdida y el deber. Su existencia era un eco de lo que una vez fue, una rutina solitaria dedicada a la supervivencia y a mantener viva la frágil llama de su familia en un mundo que no perdonaba. Una tarde, mientras regresaba de revisar sus tierras, algo rompió la monotonía del horizonte, una mancha de color contra la palidez del desierto. Al acercarse, su corazón se detuvo. Era una mujer, una joven apache, tendida en el suelo, con la ropa desgarrada y una herida profunda manchando la tierra a su alrededor. Estaba al borde de la muerte. Sus respiraciones eran superficiales, casi imperceptibles. Silas, un hombre acostumbrado a la desconfianza y endurecido por la vida fronteriza, sintió un impulso que no esperaba. Una abrumadora ola de compasión que lo ancló en el lugar, ignorando la voz de la prudencia que le gritaba sobre los peligros, sobre la hostilidad que definía las relaciones entre colonos y nativos. Silas se arrodilló a su lado. Vio en su rostro no a una enemiga, sino a un ser humano sufriendo. Con un cuidado que no había empleado en años, la levantó en sus brazos. Era ligera, frágil como una muñeca de porcelana. El viaje de regreso a su cabaña fue un borrón de ansiedad y determinación, cada paso un desafío a los prejuicios de su época. Sin saberlo, al cruzar el umbral de su hogar con ella, acababa de sellar, no solo su destino, sino el de todos los que amaba. Dentro de la modesta cabaña, el tiempo pareció detenerse. Silas la depositó en su propia cama, un santuario de soledad que ahora compartía con una extraña. Ellie y Clara observaban desde la puerta, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Su padre, el hombre silencioso y predecible, estaba haciendo algo incomprensible. Con manos temblorosas pero firmes, Silas limpió la herida de la mujer con agua tibia y la vendó con trozos de una de sus pocas sábanas limpias. Ella apenas se movió, perdida en un abismo de dolor, pero un suave gemido escapó de sus labios, un sonido que confirmó que la vida aún luchaba dentro de ella. La noche fue una larga vigilia. Silas se sentó en una silla junto a la cama, un rifle apoyado contra la pared, no por miedo a ella, sino por lo que su presencia podría atraer. Escuchaba el silbido del viento y cada crujido de la madera. Su mente un torbellino de dudas. ¿Había cometido un error fatal? ¿Había puesto en peligro a sus hijos por un impulso de humanidad? Miró a la mujer, cuyo nombre desconocía, y vio la vulnerabilidad en su rostro dormido. Tallien, así se llamaba, aunque él aún no lo sabía. En esa noche de incertidumbre, una conexión silenciosa comenzó a tejerse entre ellos. Al amanecer, la respuesta a sus temores llegó. El primer rayo de sol reveló una escena que le heló la sangre. Su rancho estaba rodeado. 20 guerreros apaches, montados en sus caballos, formaban un círculo, silencioso y mortal alrededor de su propiedad. Sus rostros eran máscaras de piedra, sus ojos fijos en la cabaña. No había gritos de guerra, no había agresión abierta, solo una presencia abrumadora que hablaba de un poder ineludible. Silas supo en ese instante que el mundo exterior había llegado para reclamar lo que él había protegido. El líder del grupo se adelantó. Era un hombre imponente, de semblante severo y una autoridad que emanaba de él como el calor del desierto. Era Águila Roja, el jefe y el padre de Tallien. No venían buscando venganza, como Silas había temido, sino rescate. Habían seguido el rastro de su hija, creyéndola perdida o capturada por enemigos. La visión de la cabaña de un hombre blanco era la culminación de su búsqueda desesperada, un punto de tensión que podía estallar en violencia con el más mínimo movimiento en falso. Silas salió a la puerta, desarmado, con las manos a la vista. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sabía que su vida y la de sus hijos pendían de un hilo muy fino. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su gargicleta.
El abismo cultural y lingüístico entre ellos era tan vasto como el propio territorio de Arizona. Águila Roja lo observaba, su mirada penetrante intentando leer al hombre que tenía delante. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo una eternidad de juicio silencioso. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La pequeña Clara, superando su miedo, salió corriendo de la cabaña y se aferró a la pierna de su padre. Miró al imponente jefe no con temor, sino con la curiosidad inocente de una niña. Sus ojos azules se encontraron con los oscuros de Águila Roja. Por un instante, la máscara del guerrero se resquebrajó, revelando un destello de sorpresa. La inocencia de la niña fue el primer puente tendido sobre el abismo de hostilidad, una grieta de luz en la oscuridad de la confrontación. Dentro de la cabaña, Tallien comenzó a despertar. El sonido de las voces, apagadas, llegó a sus oídos. Con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó y miró por la pequeña ventana. Vio a su padre, a sus guerreros, y al hombre blanco que la había salvado, de pie en un tenso equilibrio. Un torrente de emociones la invadió. Alivio, miedo, confusión. Sabía que la situación era increíblemente delicada. Su vida había sido salvada por un enemigo de su pueblo, y ahora ese acto de bondad podría costarle la vida a él. Silas, viendo que las palabras no servían, hizo un gesto hacia la puerta abierta de la cabaña. Era una invitación, una ofrenda de confianza en un momento en que la confianza era la moneda más escasa y valiosa. Águila Roja dudó, consultando con la mirada a sus guerreros. La inocencia de Clara había sembrado una semilla de duda en su corazón. Quizás este hombre blanco no era como los otros. Con una señal, ordenó a sus hombres que esperaran, y con pasos lentos y deliberados, se dirigió hacia la cabaña. El encuentro dentro de la pequeña estancia fue surrealista. Águila Roja vio a su hija, herida pero viva, acostada en la cama del hombre blanco. Sus ojos se suavizaron con un alivio paternal que trascendía cualquier barrera. Miró las vendas limpias, el cuenco de agua junto a la cama. Comprendió que Silas no era un captor, sino un salvador. La tensión comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por una frágil y silenciosa negociación de respeto. No se necesitaron palabras para que el jefe apache entendiera la naturaleza del acto de Silas. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. La llegada de Sewa, prima de Tallien, unos días después, fue la clave que abrió las cerraduras del idioma. Actuando como intérprete, comenzó a traducir no solo las palabras, sino también los mundos. A través de ella, Silas pudo finalmente contar su historia, la pérdida de su esposa, su autoimpuesto exilio y su deseo de criar a sus hijos en paz. Tallien, a su vez, compartió el dolor de su propio pasado y la gratitud que sentía hacia el hombre que desafió todo para salvarla. A medida que los días se convertían en semanas, la convivencia forzada se transformó en una rutina. Los guerreros apaches mantenían una guardia vigilante en el perímetro del rancho, no como una amenaza, sino como una protección. Tallien recuperaba sus fuerzas bajo el cuidado de Silas y sus hijos. Clara, en particular, se convirtió en su sombra, fascinada por la joven apache. Le llevaba flores silvestres y le enseñaba palabras en inglés, y Tallien le respondía con canciones suaves en su lengua nativa. El vínculo entre Silas y Tallien se profundizaba con cada día que pasaba. Compartían silencios cómodos mientras observaban a los niños jugar juntos, mezclando sus risas en un idioma universal. Descubrieron que ambos llevaban cicatrices, no solo en el cuerpo, sino en el alma. La soledad de Silas encontró consuelo en la fortaleza de Tallien, y la desconfianza de ella se disolvió ante la bondad inquebrantable de él. Un afecto genuino, nacido de la gratitud y el respeto mutuo, comenzaba a florecer entre ellos. Sin embargo, esta paz era una burbuja frágil en un mundo hostil. La noticia de la presencia de apaches en el rancho de Whitmore llegó a la ciudad vecina, esparciéndose como un reguero de pólvora. Los colonos, cuyas vidas estaban marcadas por el miedo y el odio hacia los nativos, vieron el acto de Silas no como compasión, sino como traición. La desconfianza se convirtió en hostilidad abierta, y las miradas de recelo se transformaron en amenazas veladas cada vez que Silas iba al pueblo en busca de provisiones. El peligro no solo venía del exterior. Dentro de la propia tribu de Tallien, surgían voces de disenso. Un guerrero llamado Tashi, que había albergado sentimientos por Tallien,
Veía su cercanía con el hombre blanco con celos y desprecio. La consideraba una traidora a sus costumbres, contaminada por el mundo del hombre blanco. Tashi representaba la vieja guardia, la resistencia al cambio, y su resentimiento era una amenaza latente que crecía con cada día de paz en el rancho. Una noche, la amenaza se materializó de la forma más devastadora. El olor a humo despertó a Silas en medio de la oscuridad. Salió corriendo de la cabaña para encontrarse con una visión infernal. Su granero estaba en llamas, las llamas naranjas lamiendo el cielo nocturno. Fue un incendio provocado, un acto de odio destinado a destruir su sustento y expulsarlo. Mientras luchaba desesperadamente por salvar a sus animales, vio a los guerreros apaches correr hacia él, no con armas, sino con cubos de agua, uniéndose a la lucha. La batalla contra el fuego fue una prueba de fuego para su naciente comunidad. Colonos y nativos, liderados por Silas y Águila Roja, trabajaron codo con codo, sus diferencias olvidadas ante un enemigo común. Lucharon contra las llamas hasta el amanecer, sus rostros cubiertos de hollín y sus cuerpos agotados. Al final, el granero quedó reducido a cenizas, pero algo nuevo y mucho más fuerte se había forjado en medio de la destrucción. Un sentido de unidad inquebrantable. A la mañana siguiente, entre los escombros humeantes, Silas no sintió desesperación, sino una extraña sensación de claridad. Este ataque no los había quebrado, los había unido. Miró a su alrededor, a su familia, a Tallén, a Águila Roja y sus hombres, todos compartiendo el mismo espacio, la misma pérdida. Fue en ese momento cuando la idea tomó forma en su mente, una visión tan audaz como necesaria, no solo reconstruir, sino construir algo nuevo, un lugar donde ambos pueblos pudieran coexistir. Compartió su visión con Tallén y Águila Roja. Habló de un nuevo asentamiento, un refugio construido sobre los cimientos del respeto mutuo, un lugar donde las culturas no chocaran, sino que se entrelazaran. Lo llamó Agua Clara, en honor a su hija, cuya inocencia había sido el primer catalizador de la paz. El nombre simbolizaba la pureza de su intención y la esperanza de un futuro transparente y sin conflictos. Águila Roja, un líder sabio que había visto demasiada sangre derramada, escuchó con atención. Vio en la propuesta de Silas no la ingenuidad de un soñador, sino la determinación de un hombre práctico que había demostrado su valía. Comprendió que la supervivencia de su pueblo a largo plazo no dependía de la guerra sin fin, sino de la capacidad de adaptarse y encontrar nuevos caminos. Con un solemne asentimiento, dio su bendición al proyecto, comprometiendo a su gente a la construcción de Agua Clara. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. La noticia del incendio y la improbable alianza se extendió, atrayendo tanto a curiosos como a escépticos. Algunas familias de colonos, cansadas de la violencia y la precariedad de la frontera, se sintieron atraídas por la promesa de paz. Del mismo modo, algunos apaches que habían perdido a sus familias en los conflictos vieron en Agua Clara una oportunidad para un nuevo comienzo, lejos del ciclo de venganza. La construcción de Agua Clara comenzó de inmediato. Fue un esfuerzo monumental, una sinfonía de trabajo duro y colaboración. Los hombres blancos aprendieron técnicas apaches para construir viviendas adaptadas al clima del desierto, mientras que los apaches utilizaron herramientas de los colonos para acelerar el trabajo. Las mujeres trabajaban juntas, curtiendo pieles, cultivando la tierra y cuidando de los niños de ambas culturas como si fueran propios. El corazón del nuevo asentamiento sería una escuela, pero no una escuela cualquiera. Silas y Tallén la imaginaron como un lugar donde los niños apaches aprenderían inglés y los niños colonos aprenderían la lengua apache. No se trataba solo de enseñar idiomas, sino de intercambiar costumbres, historias y formas de ver el mundo. La escuela era el símbolo máximo de su visión, un lugar donde la próxima generación crecería sin los prejuicios que habían envenenado a las anteriores. Tallén se convirtió en la maestra principal del lado apache, enseñando a los niños colonos sobre las plantas medicinales, las estrellas y las historias de su pueblo. Silas, junto con otra colona que se unió a la comunidad, enseñaba a leer y escribir en inglés. Los niños, libres de la carga del odio, absorbían todo con entusiasmo. Sus juegos en el patio de la escuela eran una mezcla de dos mundos,
un testimonio viviente de que la coexistencia era posible. El amor entre Silas y Tallien floreció en medio de este esfuerzo compartido. Su conexión, nacida en la adversidad, se había transformado en un profundo y duradero amor. Se casaron en una ceremonia sencilla que honraba las tradiciones de ambos pueblos, uniendo no solo a dos personas, sino a dos mundos. Su unión era la piedra angular sobre la que se construía Agua Clara, una prueba de que el amor era un lenguaje universal capaz de construir puentes sobre cualquier abismo. Por supuesto, el camino no estuvo exento de desafíos. Tashi, el guerrero resentido, intentó sabotear la comunidad desde dentro, sembrando discordia y desconfianza. Sus intentos, sin embargo, fueron frustrados por la fuerte cohesión del grupo. La gente de Agua Clara había enfrentado el fuego juntos, y no se dejarían dividir por las brasas del viejo odio. Tashi, finalmente aislado y sin apoyo, abandonó la tribu, una reliquia de un pasado que ya no tenía cabida allí. También tuvieron que enfrentar la hostilidad persistente de la ciudad vecina. Un grupo de colonos, liderados por un ranchero, particularmente virulento, intentó un ataque armado contra el asentamiento. Pero esta vez, Agua Clara estaba preparada. Los guerreros apaches y los hombres blancos defendieron su hogar codo con codo, no como dos grupos separados, sino como una sola milicia unida. Su defensa organizada y decidida repelió el ataque, enviando un mensaje claro. Agua Clara no era un experimento frágil, sino una fortaleza. Este evento, aunque violento, sirvió para consolidar aún más su reputación. La noticia de su exitosa defensa y su modelo de coexistencia comenzó a llegar a oídos de las autoridades territoriales. Lo que antes se consideraba una anomalía peligrosa, ahora se veía como un posible modelo para la paz en la región. Agua Clara se convirtió en un faro de esperanza, un lugar visitado por aquellos que buscaban una alternativa al ciclo interminable de conflictos. Los años pasaron. Agua Clara creció y prosperó. El pequeño asentamiento se convirtió en un pueblo bullicioso, con una economía basada en la agricultura compartida y el comercio justo. Las casas de adobe y madera se mezclaban armoniosamente, y los sonidos de dos idiomas se escuchaban en las calles, a menudo en la misma conversación. La escuela se había expandido, convirtiéndose en un centro de aprendizaje respetado en todo el territorio. Eli y Clara crecieron en este mundo único. Hablaban con fluidez inglés y apache, y sus mejores amigos eran niños de ambas culturas. Para ellos, la división entre colonos y nativos era una historia extraña de los viejos tiempos. Su identidad estaba forjada en Agua Clara, una mezcla de lo mejor de ambos mundos. Eran la primera generación de un nuevo tipo de americano, uno definido por la comprensión en lugar del conflicto. Silas ya no era el viudo recluso y silencioso. El amor de Tallien y el propósito de construir Agua Clara lo habían transformado. Se convirtió en un líder respetado, un hombre cuya sabiduría era buscada tanto por colonos como por apaches. Había encontrado no solo una nueva vida, sino una redención para su alma cansada. Había salvado a una mujer, y al hacerlo, ella lo había salvado a él. Tallien, por su parte, se convirtió en una matriarca para su comunidad. Era la guardiana de las tradiciones de su pueblo, pero también una innovadora que abrazó el cambio. Su fuerza y sabiduría fueron el pegamento que mantuvo unida a la comunidad en los momentos difíciles. Ella y Silas gobernaban no con autoridad, sino con ejemplo, demostrando cada día que la paz requería un trabajo constante y un corazón abierto. La historia de Agua Clara no fue una utopía perfecta. Hubo desacuerdos, malentendidos y momentos de tensión, pero lo que los diferenciaba era su compromiso inquebrantable con la resolución pacífica. Habían creado mecanismos para mediar en disputas, consejos donde las voces de todos eran escuchadas. Habían aprendido que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo con respeto y empatía. Un día, un joven viajero llegó a Agua Clara, un escritor del este que había oído rumores de este increíble experimento social. Se quedó durante meses, documentando todo lo que veía: la escuela bilingüe, las familias mixtas, los consejos de gobierno compartidos. Su escepticismo inicial se transformó en asombro y admiración. Escribió sobre cómo un solo acto de compasión había desencadenado una revolución silenciosa. El legado de Silas y Tallien no estaba escrito en tratados ni en monumentos de piedra.
Estaba vivo en las risas de los niños que jugaban juntos, en las cosechas abundantes que alimentaban a todos, y en la paz que reinaba en el valle. Habían demostrado que era posible superar generaciones de odio y desconfianza. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en la frontera, un recordatorio de que la humanidad compartida es más fuerte que cualquier división. En su vejez, Silas y Tayen a menudo se sentaban en el porche de su casa, observando la comunidad que habían construido. Veían a sus hijos, ahora adultos, criando a sus propias familias en un mundo que ellos solo habían podido soñar. Se tomaban de la mano, sus dedos entrelazados, un símbolo silencioso de su viaje. No necesitaban palabras para comunicar la profundidad de su amor y el orgullo que sentían. El mundo exterior seguía siendo un lugar violento y a menudo injusto. Las guerras entre el gobierno de Estados Unidos y otras tribus nativas continuaban. Pero Agua Clara se mantuvo como una excepción, una isla de cordura en un mar de locura. Demostró que el conflicto no era inevitable, que existía otro camino. Era un testimonio viviente del poder de la empatía y el coraje. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. La historia de Agua Clara es, en última instancia, la crónica de cómo un hombre que había perdido la esperanza salvó una vida, y cómo una mujer que había sido dada por muerta le salvó el alma. Es la historia de cómo dos personas de mundos opuestos encontraron un terreno común en su humanidad compartida y construyeron algo duradero sobre él. Su viaje nos recuerda que los mayores cambios a menudo comienzan con las acciones más pequeñas. Una mano extendida, una puerta abierta, un momento de compasión que desafía el miedo. Estos actos pueden parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero tienen el poder de crear ondas que pueden cambiar el curso de la historia. El sol se ponía sobre Agua Clara, bañando el valle en tonos dorados y púrpuras. Un grupo de niños, apaches y colonos, corrían por un campo, sus risas flotando en el aire tranquilo. Silas y Tayen observaban, una sonrisa en sus rostros. Su trabajo estaba hecho. Habían plantado una semilla de paz en el corazón del desierto, y había florecido en un jardín de esperanza para las generaciones venideras. La suya no era una historia sobre la conquista del oeste, sino sobre la conquista del odio. No se trataba de reclamar tierras, sino de reclamar la humanidad. Y en el árido territorio de Arizona, en un pequeño asentamiento llamado Agua Clara, habían forjado un legado de reconciliación que perduraría mucho después de que sus nombres se convirtieran en leyenda. Su amor había sido el catalizador, el lenguaje universal que demostró ser capaz de construir el puente más fuerte sobre el abismo más profundo. La historia de Silas y Tayen es un recordatorio eterno de que incluso en los tiempos más oscuros, un solo acto de bondad puede encender una luz que ilumine el camino para todos. Y esa luz, una vez encendida, nunca se puede extinguir por completo. Gracias por acompañarnos en este viaje a Agua Clara. ¿Qué lección te llevas de la historia de Silas y Tayen? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría leer tu perspectiva. Si esta historia te ha emocionado o inspirado, por favor, déjanos un like para que podamos seguir creando contenido como este. Tu apoyo es fundamental para nuestro canal. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias. Ahora, en tu pantalla aparecerán otros videos. Haz clic en uno de ellos y continúa explorando las narrativas que preparamos para ti. Nos vemos en la próxima historia.